Un saludo en nombre de la Junta Directiva del Fórum Feminista de Madrid y también el agradecimiento por conectaros en esta tarde de domingo. Hoy contamos con María Pazos Morán, que nos va a hablar de un tema de actualidad política, como son las propuestas para el cuarto pilar del Estado de Bienestar, presentadas recientemente a la Comisión de la Reconstrucción para la Reconstrucción Social y Económica. A María la conocemos todas, pero también merece una pequeña presentación, ¿no? María Pazos Morán es licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estadística por la Universidad de Harvard. Desde 2004 hasta 2019 ha dirigido la línea de investigación sobre políticas públicas e igualdad de género en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. Su principal tema de investigación es cómo las políticas públicas conforman los diferentes modelos de organización social y, en especial, cuáles son las consecuencias para las mujeres. Actualmente es investigadora y profesora asociada del Public Policy Center de la Universidad Pompeu Fabra e imparte módulos sobre economía, políticas públicas e igualdad de género en diferentes posgrados universitarios y organismos públicos. María, ante todo, es una mujer feminista y traslada su actividad profesional al activismo desde el convencimiento de que el feminismo es imprescindible para forzar el cambio necesario en la economía y que evite el colapso civilizatorio. Así pues, es activista de la PINA, de la Plataforma Internacional PLEN, miembro del Consejo Científico de ATAC y también es socia del Fórum de Política Feminista. Así que, en fin, bueno, te agradecemos mucho tu disposición a acompañarnos esta tarde y a proporcionarnos esta conferencia. Antes de darte paso, sí que queremos comentaros que la conferencia y las intervenciones posteriores se van a grabar para poder tenerlo como material de trabajo. Y sin más, pues te cedo la palabra. Muchas gracias, María. Hola, bueno, muchas gracias María Antonia y gracias a todas por estar aquí. Yo estoy encantada de estar con las compañeras del fórum, entre amigas, y os agradezco que hayáis querido organizar esta sesión para que podamos a lo largo de 2 horas, no solamente yo contaros que voy a intentar reducirme a poco más de media hora en un primer momento, pero que podamos discutir a fondo estas cosas porque creo que son cruciales. Bueno, en este momento iba a decir, pero son cruciales para para la sociedad. Quería hacer una reflexión inicial antes de contaros lo que hemos propuesto a la Comisión de Reconstrucción, que en realidad no es ni más ni menos que un programa económico-social feminista para cambiar la estructura de empleo-cuidados, ¿no? Pero antes quería hacer una reflexión porque somos feministas y además es estupendo que aquí las que estamos somos las feministas, ¿no? No como otras veces que discutimos en públicos o en contextos más amplios. Y queremos cambiar la sociedad. O sea, como feministas, a ver, lo planteo aquí porque creo que son puntos de partida que tenemos. Queremos abolir el patriarcado. Y si queremos abolir el patriarcado, tenemos que abolir la estructura patriarcal. La estructura social que tenemos es capitalista, está dividida en clases, la sociedad, y también es patriarcal. Es una cuestión de que los hombres como grupo dominan a las mujeres como grupo. Y esa estructura es la que determina un sistema empleo-cuidados que, por supuesto, efectivamente los obreros hacen distintas cosas que los capitalistas, pero los hombres hacen distintas cosas que las mujeres y viceversa. Ese sistema de empleo-cuidados está determinado porque en el empleo los hombres tienen las posiciones preeminentes y las mujeres tenemos las posiciones precarias, y en el cuidado somos las cuidadoras principales, y ahora en esta nueva división, que no es como hace un siglo, pues los hombres son ayudantes. Y igual que hay una alianza entre el capitalismo y el patriarcado, también el feminismo
que quiere abolirla se enfrenta con el sistema patriarcal y también se enfrenta con el sistema de desigualdad social. Y tenemos la suerte de que precisamente las reivindicaciones feministas no solo benefician a las mujeres, sino que son contra la desigualdad de género y contra la desigualdad social. Tendríamos un grave problema si para abolir la desigualdad de género tuviéramos que mantener o acentuar la desigualdad social. Pero es que, como intentaré luego ver, y si queréis también en el debate podemos profundizar sobre esto, las reivindicaciones feministas siempre van en el sentido de aumento de derechos, de ampliación de derechos, de conceder derechos a quien no los tienen. Y quien menos los tienen son las mujeres, pero también estos cambios beneficiarán a otras capas sociales desfavorecidas. Bueno, entonces beneficia a toda la sociedad, pero aquí lo dejo, no a todas las personas, a la ciudadanía en general, pero también es verdad que tenemos enemigos muy importantes y muy poderosos, porque precisamente a quien no beneficia es a una capa que es la que mantiene el sistema, que es minoritaria, pero que es la que tiene el poder y que sobre todo, desde luego, es masculina. Está constituida sobre todo por hombres que tienen intereses económicos y de género, ¿no? Que están muy entrelazados. Por ejemplo, fijaros, tengo ganas de, estaba pensando hace unos minutos, digo, mira, se lo voy a contar por si acaso alguna no lo sabe. ¿Sabéis que las 100 empresas más contaminantes, que entre esas 100 empresas contaminan un 71%, es decir, emiten un 75, no me acuerdo, pero más de un 70% de los gases de efecto invernadero? Son 100 empresas y si tomamos a la persona más importante de cada una de esas empresas, ¿sabéis cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay? Son 99 hombres y una mujer. Y la mujer, esa única mujer, es una noruega que dirige una empresa estatal. Es decir, que realmente en el sector privado son todo hombres y en general... Bueno, y además que tenía ganas de poner este ejemplo también para que sigamos teniendo siempre presente que aquí tenemos un problema muy grave, que es el ecológico, que también el feminismo es importante para solucionar el problema del colapso ecológico y que también tenemos los mismos enemigos. Bueno, entonces tenemos que cambiar la estructura y para cambiar la estructura social, para eliminar la división sexual del trabajo, que es la base económica del patriarcado, necesitamos articular un programa de reivindicaciones sociales y económicas feministas. Y para eso, que es la segunda reflexión que quería hacer antes de pasar al programa, tenemos que ver más allá de la superestructura. La superestructura que es... bueno, pues la ideología, la conciencia, la religión, los medios de comunicación, todo eso que produce la estructura, es lo que vemos realmente y es contra lo que nos enfadamos. Por ejemplo, la violencia machista, la prostitución, los desmanes de la religión, el machismo de los medios de comunicación, el machismo en general. Esto es lo que vemos. Pero esto que vemos podemos atacarlo y tenemos que atacarlo. Tenemos que atacar cada una de las manifestaciones, pero esto podemos tener victorias y luego retrocesos. Estas son las olas de feminismo. Tenemos victorias, arrinconamos al machismo, pero luego hay olas de contrarreacción. ¿Por qué? Porque mientras no cambiemos la estructura, la superestructura, todas estas manifestaciones se producen y se reproducen por unas condiciones materiales, lo que decían Marx y Engels, es la vida la que determina la conciencia. Y esto está ampliamente asumido en ciencias sociales, es el materialismo histórico. Y me gusta poner el ejemplo del petrolero. Es como cuando tenemos un petrolero que está soltando petróleo en alta mar y limpiamos las playas. Lo que nos cabrea, lo que nos enfada es que las playas están sucias y es verdad, tenemos que limpiar las playas, tenemos que atacar cada uno de los resultados de esa fuga,
pero si no vamos al petrolero y no arreglamos el problema en origen, esto limpiaremos, pero se seguirá reproduciendo. Bueno, por ejemplo, a este respecto quería destacar por qué fue Suecia el primer país que tuvo una ley abolicionista. Porque en Suecia había habido un cambio social, un cambio estructural que había cambiado precisamente el sistema de empleo-cuidados y había basado su política social en que ya las mujeres no tenían que ser amas de casa ni retirarse del empleo cada vez que hubiera alguien a quien cuidar en la familia, sino que todas las mujeres tenían que ser independientes económicamente durante toda su vida. Y bueno, hizo una serie de cambios estructurales, como sabéis, y eso hizo que las mujeres pasaran a la categoría de ciudadanas de plenos derechos. Y eso potenció que luego la sociedad, inmediatamente que se hizo la ley abolicionista, pues un 70 y tantos % al año siguiente ya estaba apoyando esa ley, porque ya no se entendía que las mujeres pudieran ser mercancía. Lo que quiero decir es que una cosa va con la otra. Tenemos que actuar en todos los frentes, pero no podemos perder de vista la estructura, que es precisamente la que no se ve a simple vista. Por tanto, tenemos que hacer un análisis desapasionado. Y dejadme que por fin cite a Celia Amorós, que también la cito siempre, cuando dice que el feminismo surge cuando se pasa de la queja a la articulación de reivindicaciones políticas. Y esto es lo que yo quería, ir al programa, al programa de reivindicaciones políticas. Bueno, pues después de estas reflexiones iniciales, voy a compartir pantalla. Es que tengo dos pantallas. Bueno, da igual. Esta. Vale. Vale. Bueno, os quería contar un documento que hemos hecho. Bueno, lo hemos dirigido Vicens Navarro y yo, pero como veis ahí han intervenido otras personas investigadoras. Y bueno, de ellas, aquí tenéis abajo ¿dónde está a Rosa Martínez, a Cristina Castellanos y a Mercedes Sastre, que fueron las investigadoras de unos estudios, digamos, antecesores de este informe que realizó el Instituto de Estudios Fiscales sobre atención a la dependencia y educación infantil de 0 a 3. Estos resultados los hemos actualizado y utilizado para este informe. Entonces, este informe, que en principio fue, la verdad, una iniciativa de Vicens Navarro para presentar a la Comisión para la Reconstrucción pues una propuesta precisamente de cambio, a él le gusta mucho llamarlo el cuarto pilar del estado del bienestar. A mí me gusta llamarlo el sistema empleo-cuidados, o sobre todo el sistema de cuidados, porque también hay que cambiar el sistema de empleo, ¿no? Pero bueno. Bien. Rápidamente os voy a decir en qué consiste. También os digo que este documento yo lo he colgado para que sea más fácil, está en la página web de la Pompeu Fabra, pero yo lo he colgado en mi blog mariapazos.com y si entráis pues lo veréis, no el primer post que es fijo, pero el siguiente, y podéis pinchar y ir al documento, y os aconsejo que leáis el resumen ejecutivo, que son 4 o 5 páginas que, bueno, pues resume el documento. Si alguien quiere profundizar más, estupendo, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Lo que planteamos es que el actual sistema de cuidados tiene como pilar fundamental la figura de la cuidadora familiar. Hay atención a domicilio, hay escuelas infantiles, hay cosas, pero en realidad el sistema no funcionaría si no hubiera una madre que trastoca su carrera laboral porque entre los 0 y los 3 años de la criatura
se está pidiendo excedencias, reducciones de jornada, etcétera, etcétera. Una hija que cuida al padre mayor, una nuera, una esposa, porque también el sistema de atención a la dependencia está basado en la cuidadora familiar. Habrá atención a domicilio, pero claro, si una persona necesita 24 horas al día y le dan 2 horas al día, bueno, como mucho, pues eso es porque es un respiro para que la cuidadora principal esté ahí 24 horas menos el tiempo ese que de atención a domicilio, etcétera, ¿no? O sea, está basado en esto y el sistema cuenta con esta figura. Y esto lo que hace, esto de pensar que, bueno, las mujeres ya resolverán el cuidado en casa, lo que hace es que el cuidado no se proporcione en las condiciones adecuadas. Y, por tanto, están siendo vulnerados los derechos de todas las personas, de todos los colectivos que están implicados. De las personas dependientes, porque las personas dependientes no tienen la atención que se merecen y la atención que necesitan. De las criaturas, porque no tienen el derecho a la educación, no tienen el derecho a que le cuide su papá y su mamá, no tienen el derecho a una familia igualitaria, no tienen el derecho a una familia libre de pobreza. La pobreza infantil en España es monumental, es el segundo país de la Unión Europea con más pobreza. Las trabajadoras están precarias, las de la atención a la dependencia, las empleadas de hogar. Todas las trabajadoras que están implicadas en el sistema de cuidados son precarias y las mujeres de la familia, por supuesto, están esclavizadas, cuidando 24 horas por 200 euros o por nada y contratadas por el Estado. Es puro esclavismo. Esto, si fuera un trabajador que le contratáramos para que esté realizando ese tipo de jornadas por ese dinero, vamos, ¿dónde están sus derechos? Entonces estaríamos pensando que se vulnera el Estatuto de los Trabajadores, que no tiene descanso semanal, no tiene descanso diario, no tiene descanso de ningún tipo, no tiene derecho al paro, no tiene nada. Es decir, es puro esclavismo. Pero como son mujeres, pues bueno, se pasa por alto, se dice que son de otra pasta. Este es el sistema actual y este sistema tiene que cambiar. Para que cambie, se necesitan 3 condiciones. La primera es que los hombres cuiden igual que las mujeres. La segunda, un sistema de servicios públicos suficientes y de calidad para la educación infantil y la atención a la dependencia. Y la tercera es un empleo estable con horarios racionales y con plenos derechos para todas las personas. Con estas 3 condiciones tan simples podríamos cambiar absolutamente el sistema. De ahí vienen algunas reivindicaciones claves, pero bueno, no me voy a detener en ello ahora, luego volvemos sobre esto si acaso. Pero son las 3 condiciones. El cuidado pueden ser muchas cosas, pero porque sí, cuando yo me peino me estoy cuidando, cuando le doy cariño a alguien también le estoy cuidando, por supuesto, y todo es muy importante, pero hay 2 bloques en el cuidado que son aquellos que se tienen que realizar sí o sí para la supervivencia de las personas, que es el cuidado de educación infantil y la atención a las personas en situación de dependencia. Estos 2 bloques son los que tenemos que solucionar como sociedad colectivamente. Bien, entonces, para la atención educación infantil de 0 a 3 años tenemos una propuesta basada en 2 pilares. Una es los permisos igualitarios y otra es el derecho universal a la educación infantil. Estos 2 son los 2 componentes del sistema de cuidados que necesitamos. Por supuesto, también necesitamos que la parte laboral sea estable, con horarios racionales, como he dicho antes, concretamente las 35 horas semanales de máximas y en 5 días y no en 4. Eso, si queréis, lo hablamos luego, ¿no? Pero esto es importante, los permisos igualitarios, para cubrir los 8 primeros meses, porque pensamos, en la sociedad se piensa
que las personas, las criaturas deben estar cuidadas en casa durante los primeros meses de su vida. Es decir, que a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4, a los 5, son demasiado pequeñas como para llevarlas a la escuela. Entonces, ese periodo hay que cubrirlo por parte de sus progenitores, sus progenitoras, ¿no? Sus papás, sus mamás. Bueno, pues para eso necesitamos los permisos igualitarios. Necesitamos que pasadas las 2 primeras semanas, papá y mamá o mamá y mamá se puedan turnar para que ya 3 meses y medio cada cual puedan llegar a los 7 meses y pico, los 8 meses y pico, contando las vacaciones, el periodo de lactancia, etcétera. Tenemos un problema y es que parece que no, o sea, el Real Decreto 6/2019 prevé que para el 1 de enero de 2021 ya las personas que no son la madre biológica, el padre o la otra madre, van a tener ya 16 semanas como la madre biológica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se ha perdido el derecho a tomárselo a tiempo completo. Ahora hay que pedirle permiso a la empresa para tomárselo a tiempo completo o a tiempo parcial. Y además las primeras 6 semanas el Real Decreto dice que tienen que ser simultáneas. En la PINA lo que decimos es que eso hay que arreglarlo y que pasadas las 2 primeras semanas hay que permitir que las personas progenitoras se tomen el permiso a tiempo completo y sucesivamente. Es importantísimo que los hombres se queden 3 meses y medio al cargo de su bebé cuando tiene muy corta edad, porque esa es la forma de que de verdad se entere de lo que es cuidar, se inicie en el cuidado, le coja el gusto, tenga el vínculo con el bebé, y esa es la forma de que falte de su puesto de trabajo lo mismo que las madres, y así no tengamos ese problema frente a la empresa de ser las menos disponibles, para que las mujeres nos podamos incorporar mientras que dejamos a nuestras criaturas bien cuidadas y para que se cubra esa etapa que pensamos que hay que cuidar en casa. A continuación, desde el mismo día que se termina el permiso de maternidad-paternidad, bueno, que ahora se llama por nacimiento, necesitamos una escuela infantil para que la criatura se escolarice a tiempo completo. A tiempo completo significa típicamente 30 horas. Si ya en las familias biparentales, que son la mayoría, las 2 personas han estado implicadas igualitariamente, entonces las 2 personas van a seguir cuidando, que es lo que se demuestra. Los padres siguen cuidando, aunque sean los hombres siguen cuidando, si se han implicado cuando su criatura es muy pequeña. Entonces, entre 2 personas se pueden apañar muy bien si tienen una escuela infantil de calidad, para compaginar y que esas 2 personas puedan trabajar a tiempo completo y que las mujeres no se tengan que coger como ahora las excedencias, las reducciones de jornada, etc. ¿Qué significa una escuela infantil de calidad? Bueno, significa que el derecho para empezar sea universal, que no dependa de si tienes dinero, de si hay plazas suficientes, que tiene que haber plazas suficientes, que tienen que ser una escuela pública de gestión pública y de provisión pública. Todo con empleo público, porque necesitamos que esas trabajadoras estén, trabajadores, pero vamos, que ahora son fundamentalmente trabajadoras, no estén en situación precaria. Que sea gratuita, que tenga horarios suficientes, que esté próxima al domicilio, porque es la forma de que se puedan compaginar las 2 personas para llevarla y para traerla. Además, es la forma de que no tengan que hacer largos viajes, etcétera. Bueno, tiene que ser de calidad, quiere decir que tiene que reducirse la ratio, que ahora hay montones de criaturas para una sola persona trabajadora, eso tiene que reducirse sustancialmente. Lo que hemos hecho en este estudio ha sido copiar el sistema de Suecia, precisamente, cuya ratio es 5,2 y aquí es 7,5, creo. Bueno, con estas 2 condiciones y con unos buenos horarios de trabajo, pues no necesitamos que haya división sexual del trabajo de cara a atender a las criaturas. Y claro, y como no necesitamos, precisamente tenemos que no
aceptar prestaciones, excedencias ni reducciones de jornada para cuidar, porque hay otras soluciones. Y tenemos que suprimir los cheques guardería porque son clasistas, porque son para que se pague el resto hasta el precio de una escuela privada, las personas que pueden pagárselo, que son una minoría, muy minoría de la sociedad. Bueno, pues este es el sistema que proponemos de atención a educación infantil de 0 a 3 años. Con este sistema calculamos que se crearían 454.411 nuevas plazas, que se crearían 143.000 nuevos puestos de trabajo directos, más luego los que se crearían pues porque las mujeres saldrían a trabajar, habría 2 ingresos y entonces aumentaría la capacidad de consumo de la familia, etcétera. Bueno, el incremento del coste serían 4.361 millones de euros, pero se recuperaría porque esos nuevos empleos pagarían impuestos y cotizaciones 1.745 millones. Los cheques guardería, como no serían necesarios, se podrían suprimir y entonces al final el incremento neto sería 1.500 millones de euros a implementar en 5 años, es decir, que esos 1.500 se podrían aumentar a razón de 300 y pico millones de euros anuales. Estoy hablando de cifras muy ridículas en comparación con lo que estamos manejando. Acordaros de los 50.000 millones de los que estamos hablando ahora para la reconstrucción. 50.000 millones. Yo estoy hablando de dedicar 300, 400 millones más cada año. Y en 5 años tendríamos este sistema de calidad. Para la atención, para los permisos igualitarios, para reformar el decreto 6/2019, no necesitamos ya presupuesto porque todo está comprometido. Lo único que necesitamos es que ese presupuesto se pueda utilizar bien. Es decir, que no se utilice para que el padre esté ahí mirando cómo cuida a la madre, sino que de verdad se utilice para poder cuidar como debe ser a la criatura, pero no necesitamos nuevo presupuesto. Bueno, pues este es el nuevo sistema. En cuanto a la atención a la dependencia, planteamos, bueno, pues simplemente que se reconozca por ley el derecho universal a la atención suficiente por parte de los servicios públicos. Eso significa que hay que aumentar la cobertura para atender toda la demanda sin contar con la cuidadora familiar. Eso significa, por ejemplo, si queréis hablamos de cuándo tiene que ser atención a domicilio y residencia. Pero significa que una persona que necesita 24 horas al día de cuidado o atención o vigilancia tiene que ofrecérsele una residencia, porque si no, no puede ser que el sistema esté teniendo... ¿Cuánto se necesitaría? Se necesitarían 4 trabajadoras, si estamos hablando de empleo de calidad, 4 trabajadoras para cuidar a una persona dependiente. Mientras que en una residencia de calidad estamos hablando de que precisamente es al revés, la ratio es al revés. Una persona trabajadora pues tocaría a 2, 3 dependientes con muchísima calidad. Con lo cual, realmente tenemos que adecuar la oferta y terminar con la hipocresía de decir que todas las personas, aunque necesiten 24 horas al día de cuidado, pueden ser cuidados en casa. Quien dice esto está contando con la cuidadora familiar y está pensando que la atención a domicilio es un apoyo, pero no es algo que resuelve la falta de autonomía funcional de esa persona. Bueno, los servicios tienen que ser públicos de gestión y provisión pública, por tanto tenemos que revertir las privatizaciones. Eso se hace fácilmente, simplemente no externalizando más, no firmando nuevos contratos con las residencias privadas, con Eulen, con todas esas empresas que muchas veces son de construcción también y que son quienes están llevando los contratos de los ayuntamientos, no firmando ninguno más y dejando caducar los que están en funcionamiento, con lo cual en 3 años, 4 años revertiríamos todas las privatizaciones. Y además hay que tener en cuenta que es que eso no solamente es posible, sino que es rentable porque cuesta más, al sector público le cuesta más
pagar a las empresas que proveer la atención directamente con empleo de calidad. Porque precisamente hay ahí unos beneficios que son los que no tendríamos que pagar y podríamos utilizarlos convenientemente. Y tendríamos que eliminar las prestaciones y desgravaciones relacionadas con la dependencia, porque son clasistas y porque no es así, tienen que ser servicios públicos. Si queréis, luego hablamos más sobre esto. Bueno, este nuevo sistema de atención a la dependencia tenemos calculado que tendría que atender a 800.000 nuevas personas que ahora mismo el sistema está dejando de la mano de Dios, y que está dejando desatendidas. Se crearían 508.000 nuevos empleos públicos a tiempo completo. Tengo que decir entre paréntesis que cuando se habla de las empleadas de hogar, que ahora mismo están poniendo el parche de precisamente solucionar o poner el parche de que no hay un sistema adecuado de atención a la dependencia, estas empleadas de hogar no van a encontrar empleo digno mientras no se les reconvierta en trabajadoras de un sistema público de atención a la dependencia. Aunque se firmen los convenios de la OIT, no puede ser. Mientras estén directamente empleadas por las familias, es que además las familias, en su mayoría, menos un 1% o menos, las familias no tienen dinero para poder solucionar estos temas con 1.000 euros al mes. O sea, eso es si contratan a alguien que la tienen en una situación hiper precaria. Si tuvieran que pagarle un régimen general y además respetar los horarios, etcétera, etcétera, habría poquísimas familias que podrían hacerlo. Es decir, que no se van a solucionar lo de las empleadas de hogar, no van a cambiar el sistema porque es ese parche que necesitan para que en este sistema la cosa funcione mediamente. Pero además es que no podría ser. Los empleos tienen que ser públicos y ahí tendríamos que colocar a las empleadas de hogar que ahora mismo están precarias. El incremento del gasto público, son 11.000 y pico millones, pero se recupera con el IRPF y las cotizaciones, se eliminan los gastos fiscales, que al igual que los cheques de guarderías son clasistas también, y el incremento del gasto público neto serían 4.821 millones, que lo planteamos en 10 años. Es decir, tendríamos que aumentar como unos 500 millones de euros cada año, que es otra cifra ridícula comparada con las que manejamos. Bueno, no sé si os están aburriendo un poco estas cifras, espero que no, porque, son cifras, pero son importantes para saber que lo que proponemos es posible. Es posible y es fácil. Es fácil si no fuera porque nos enfrentamos con los intereses que no quieren llevarlo a cabo, porque perderían sus chiringuitos. Pero fijaros, este es el resumen. Entonces, entre los dos sistemas de educación infantil y de atención a la dependencia, tendríamos todas las necesidades atendidas, tendríamos 650.000 nuevos empleos esenciales. Estos empleos esenciales, que tienen que ser servicios esenciales, no son contaminantes, no son deslocalizables y tienen una gran utilidad social. Son absolutamente claves precisamente para crear empleos verdes, empleos que no contaminen y que reactiven la economía. Y el incremento total del gasto público, el incremento neto serían 6.000 millones en 10 años. Y en lo inmediato, y con esto termino y vamos a ver si debatimos, en lo inmediato no puedo dejar de decir que necesitamos ya mismo el restablecimiento de los servicios esenciales de cuidado anulados o reducidos en el confinamiento. Las escuelas y los servicios de atención a la dependencia. Una sociedad no se puede destruir de esta manera. Repito, Suecia nunca cerró las escuelas y nunca suspendió ni redujo los servicios de atención a la dependencia. Y aquí se ha hecho. Y precisamente se ha dejado abandonada a la población vulnerable a la que se pretendía
que había que proteger. Esto tiene que revertirse inmediatamente. Las escuelas tienen que abrir ya, son servicios esenciales. Y tenemos que terminar con el plan Me Cuida. El plan Me Cuida, supongo que, bueno, muchas sabéis lo que es, pero es, bueno, varias medidas, pero la medida más importante, o que más nos importa aquí ahora, es que según empezó el confinamiento, en este plan se concedió una reducción de jornada automática, que solo con comunicarla a la empresa en 24 horas ya la tenías, para las personas que tuvieran a gente que cuidar en casa. Claro, muchas personas, porque con esta debacle de las escuelas y de la atención a la dependencia, pues muchas personas tenían a su gente en casa. Entonces, eso, muchas personas no, muchas mujeres se han tenido que retirar del empleo, con las consecuencias que ya sabemos que va a tener esto. Y otras se han vuelto locas teletrabajando y con las criaturas por medio. Esto no puede ser, esto tiene que atenderse. Y luego también en lo inmediato necesitamos la reforma del Real Decreto de los permisos para antes del 1 de enero de 2021, que como digo es muy fácil. Estas dos cosas las señalo aquí porque es que sin ello apaga y vámonos. O sea, si realmente no se restablece lo que ya había y no se arregla lo de los permisos, que es clave para la división sexual del trabajo y que además es gratis en el sentido de que ya está comprometido el dinero y la única cuestión es que se utilice bien, entonces, pues no sé, ¿quién va a creer que hay voluntad política de hacer todo lo demás que cuesta un poquito de dinero, aunque poco? Pero bueno, pues nada, esto era lo que os quería decir y ahora pues si queréis seguimos hablando, pero un poco con vuestras intervenciones para ver cómo lo veis y qué queréis que nos extendamos más. Perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si has podido leer, no has podido los comentarios cuando has dicho si los datos aburrían, al contrario, es una propuesta muy sólida, los datos son necesarios para ver que es posible, ¿no? Y bueno, os recuerdo que nos hemos dado como margen hasta las 8. Podéis ir pidiendo la palabra, levantando la manita en la parte de participantes. Y si os parece, pues en función de las peticiones, pues podemos dar palabra en bloques de 2 o 3 para que se puedan agrupar. Lidia y Enar han pedido la palabra. Sí, bueno, en primer lugar agradecerte la exposición porque me ha parecido muy clara y muy concreta y además, pues eso, como se decía en el chat, creo que el aportar, pues, cuánto costaría, pero cuánto estamos ya gastando por otro lado, cuánto recuperaríamos. Bueno, hacer esos 3 bloques de cifras me ha parecido que era muy interesante. Sí te quería preguntar ¿qué valoración, en qué medida crees que estas propuestas se han visto recogidas en el borrador de conclusiones de políticas sociales y sistemas de cuidados que ha aprobado el Congreso? Y bueno, pues eso, que hagas una valoración de cómo estas medidas han sido aceptadas o no aceptadas, algunas más fáciles de encontrar que otras, en la Comisión de Reconstrucción. Oye, pues me vas a perdonar, pero yo es que he estado buscando a ver qué se había aprobado y no lo he encontrado. Qué desastre. Está por ahí un documento ya aprobado, es que me dijeron que se iba a aprobar el lunes. Se aprobó un borrador de conclusiones de cada uno de los grupos de trabajo. El viernes se reunió la comisión en pleno y estuvo aprobando esos documentos de conclusiones con algunas enmiendas y
y ahora pasa al día 20, me parece que va al Pleno del Congreso. Pero Y está público ¿el borrador? lo aprobado. Sí, sí, vamos, está el borrador de conclusiones y las enmiendas que se presentaron. Yo, si quieres eso, te lo puedo mandar. Y Vale. igual que, pues por ejemplo, en el tema de dependencia, bueno, sí incluyen, por ejemplo, el 03, perdonad, que lo... a ver. Bueno, en el tema de dependencia lo que vienen a decir es que se haga una evaluación de lo que ha sido el sistema de dependencia tal y como lo hemos conocido hasta la fecha, ¿no? Vale. A ver. Creo que ese borrador lo he visto. Lo que pasa es que Vale. pensaba que era muy, digamos, confidencial, y entonces, No, pero está por lo que me currado. dices, lo de la evaluación de la independencia ya me remite a algo que, bueno, no puedo decir, pero quizás sea el mismo. De los permisos ni los nombra, ¿no? Los permisos no he visto que los nombre, efectivamente. La educación 03 sí, y de la corresponsabilidad, pues que vamos a abrir ahí un marco de diálogo. Mira, Sí, un marco de diálogo con los agentes sociales. Eso es, Sí, sí. vale. Una propuesta de tiempo de trabajo corresponsable, la regulación del tiempo de trabajo y de la conciliación laboral y familiar con perspectiva de género. Entonces, eso, bueno, cómo adoptar las medidas que permitan la adaptación del plan Me Cuida tras la finalización del estado de alarma y hasta la regulación del tiempo de la ley de tiempo corresponsable, garantizando el derecho a la conciliación de las personas trabajadoras con perspectiva de género. Bueno, un poco, ¿qué percepción has tenido tú, pues eso, de estas propuestas por parte de los diferentes grupos parlamentarios? Vale. Bueno, pues hablemos de cosas concretas porque, claro, no quería referirme a un documento que no sabemos bien o no sé yo bien. Pero, mira, si ese documento es el que tú me estás diciendo, y yo imagino, sobre la dependencia lo que dice es que se evalúe la ley, pues de verdad me parece muy triste. A mí esto me parece muy triste, porque la propia ley de dependencia en 2006 decía que la ley se tenía que evaluar al cabo de 10 años. Y han pasado ya bastantes más y aunque ha habido, bueno, el Inserso hace de vez en cuando evaluaciones, pero no ha habido una evaluación, digamos, por parte del Poder Legislativo, que era el que tenía que haber evaluado esa ley de dependencia. Y que ahora ya, tantos años después, ahora lo que haya que hacer es evaluar esa ley de dependencia. Yo creo que aquí cada una tenemos nuestras evaluaciones. Y yo creo que hay una evaluación de la ley de dependencia clarísima. Y es que mi evaluación de la ley de dependencia, que bueno, no solo es la mía, desde luego es la del enfoque de este documento, es que la ley de dependencia no solamente es que no haya estado financiada adecuadamente y que se haya caído la financiación, no, es que hay que gastar, pero además hay que gastar bien. Y la ley de dependencia ya en su texto tenía algunos problemas. Un problema fundamental es que dice el derecho a la atención, pero no dice el derecho a la atención suficiente. Y claro, si el derecho a la atención se concreta en 1 hora diaria cuando necesitas 24, pues ya me contarás, sí, se te ha dado el derecho a la atención, pero es que no es eso, es el derecho a la atención suficiente para que no haya que contar con una cuidadora familiar. Eso es lo primero que tenía que decir la ley. Y luego, otra cosa que tenía que decir la ley es que los servicios públicos, porque sí dice la ley que generalmente tendrían que ser los servicios públicos. Pero, claro, aquí ahora se llaman servicios públicos a los servicios externalizados, porque son de financiación pública. No, es que tenía que aclarar la ley, y bueno, espero que en la reforma que se haga se aclare, que servicios públicos son de financiación, provisión y gestión pública. Todo con empleo público. En el momento en que eso no lo dice la ley, pues efectivamente ahora se consideran servicios públicos los privados en realidad.
Eso es otro problema y bueno, claro, también la financiación es un problema, ¿no? Pero es un problema de que hay que tener una ley buena y que al cabo de los 14 años no hayamos podido llegar a nada de esto, nada más que a decir que hay que evaluar, pues largo me lo fiáis. Y en cuanto al tiempo de trabajo corresponsable, a mí me da miedo, porque a mí que en este momento lo que se plantea es que hay que hacer una ley de tiempo de trabajo corresponsable sin decir en lo que consiste, cuando sabemos cómo se consigue la corresponsabilidad. La corresponsabilidad se consigue con los permisos, como lo he contado, pero es con los permisos igualitarios, con los permisos públicos y abajo las reformas laborales. O sea, porque realmente son las tres condiciones. Si no, no hay, y no solo, no es que digas los permisos para la corresponsabilidad, los servicios públicos para... No, es todo también para la corresponsabilidad, porque sin servicios públicos no hay corresponsabilidad. Por mucho que hubiera, imaginemos que hay permisos igualitarios y se cubren los 8 primeros meses. Pero si después de eso no hay una escuela de educación infantil, entonces ya tenemos que la mujer se tiene que tomar una excedencia y ahí ya se acabó la corresponsabilidad. Ya él trabajando 24 horas para la empresa y ella 24 horas en casa. Entonces, la corresponsabilidad se consigue cambiando las condiciones materiales, no pensando en grandes frases. Y luego, lo de la adaptación del plan Me Cuida también me da muchísimo miedo. ¿Qué es eso de la adaptación del plan Me Cuida? Pero vamos a ver, el plan Me Cuida tiene que terminar. Es que tiene que terminar, es que no necesitamos... yo aviso, por favor, help feministas. Nos quieren meter en casa. Total. Probablemente con una prestación que, o sea, el plan Me Cuida vino para el confinamiento, pero amenaza con quedarse. Y si se queda el plan Me Cuida, esto es terrible. Si se queda el plan Me Cuida y encima las escuelas están a medio gas y la atención a la dependencia no se mejora, entonces es que las mujeres vamos a tener que adoptarlo extensivamente y quedarnos en casa. Y si ponen una prestación, que será la adaptación del plan Me Cuida, porque es lo que ahora se pide, una prestación, esa prestación va a ser, como siempre, exigua, va a ser 200, 300 euros. Y eso no te va a permitir vivir, pero sí te va a dar un empujoncito. Por tanto, yo no la quiero, no quiero esa prestación. Lo que no quiero es nada de eso, lo que quiero es que se pongan las otras medidas que necesitamos. A estas alturas no podemos aceptar eso. No podemos aceptar, las mujeres tenemos que decir, tenemos que ser valientes para decir, no queremos esa prestación, quédensela, por favor, dennos lo que nos tienen que dar. Entonces, me preocupa mucho ese texto, si es el que yo he visto, me preocupa muchísimo, porque realmente no habla de los permisos, no habla de las cosas concretas y claro, habla de cosas que no sabemos las que son, pues pueden ser buenas o pueden ser malas o pueden ser nada. Entonces... Gracias. Bien. Coincido. Enar. Enar. Sí. Bueno, pues muchas gracias por este domingo, María, de reflexión y de tu vehemencia, tu fuerza y sobre todo lo pedagógica que eres, que nos convences, bueno, ya estamos convencidas, ¿no? Pero nos refuerza en nuestras convicciones. Yo no había oído hablar del plan Me Cuida, luego se sabe cuánto están pagando, porque es la primera vez que lo oigo. No están pagando, no. No. La reducción de jornada esa, que podía ser hasta el 100% de reducción y que se lo comunicabas a la empresa y ya la tenías, esto ha sido gratis. O sea, tú has renunciado a tu salario totalmente. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, Comisiones Obreras pide que se pague 400 euros. Y fíjate tú, si eso es lo que pide, será menos. O sea, que eso ya es una cota máxima. Y ahora se está pidiendo desde distintos sitios, pues esto, la prestación que complemente ese derecho. Ya. Bueno, y también esta idea de que no se va a solucionar el problema de las trabajadoras del hogar si no son con empleos públicos, porque has dibujado muy bien cuál es el perfil en España. Es decir, que es que las familias que tienen una cuidadora emigrante, pues es que no pueden pagar lo que sería de justicia y bueno, y muchas de ellas también lo saben, ¿no? Entonces, yo la pregunta bueno, dos cosas. El otro día en una reunión nos contaron estos números.
10 millones de pensionistas, 6 millones de parados, 3 millones de funcionarios, más 508.000 que acabas de decir de trabajos a la dependencia. Sumaría unos 20 millones de personas españolas que están cobrando del Estado, ¿vale? Somos 47 millones. De ahí habría que quitar la población infantil, ¿vale? Por otra parte, hace tiempo Podemos habló de aprobar una ley de cuidados. No sé si estás enterada. En esta ley de cuidados, ¿qué entraría? Todos estos capítulos que has planteado tú, ¿qué entraría en esta ley de cuidados? ¿Qué sería para ti una ley de cuidados que cambiara, por una parte, los valores, como ha hecho la PINA, una de las pretensiones, ¿verdad?, y que siempre hemos defendido a largo plazo, a medio plazo, es que los hombres cogieran el gusto del cuidado y luego asumieran el cuidado como una parte pues de su vida, como hemos hecho las mujeres, ¿no? Que las personas somos dependientes, bueno, todo esto que hemos hablado muchas veces. Yo te pregunto, en esta ley de cuidados, ¿qué cosas instrumentales llevaría y qué valores, creencias, modos de entender la vida tendrían que cambiar la cultura siendo pedagógicas las leyes? Vale. Bueno, pues gracias por tu pregunta. Mira, a ver, tú dices, estás contando la cantidad de gente, claro, pero si es que este sistema es la cantidad de gente, lo primero que has dicho, la cantidad de gente que cobraría del Estado. Claro, este sistema es catastrófico, porque de verdad, o sea, cada vez, pues sí, hay más paro, pero lo que hay que hacer es cambiar el sistema productivo, el sistema de empleo-cuidados. Entonces, lo que hay que hacer es crear muchísimos empleos. Y creando, esto lo sabemos por Suecia cuando lo hizo, o sea, ampliando precisamente el estado del bienestar, se crean muchos empleos. Esos empleos son un motor de la economía, porque es gente que paga impuestos, paga cotizaciones sociales y además tiene dinero para gastar. Y entonces eso crea más empleos, el sector servicios se dispara, ¿no? Eso ya es una cuestión, solo por el sistema de cuidados. Pero luego están muchísimas otras tareas que hay que hacer. Ahora se ha demostrado que podemos cambiarlo todo en cuestión de 2 o 3 días. Por tanto, podemos cambiar el sistema productivo. Hay cantidad de cosas que hacer, no solo cuidar a la gente, es cuidar la naturaleza, es la agricultura ecológica, es un montón de cosas. Entonces, todo eso eso crearía muchos empleos y podemos ahora, desde esta situación catastrófica, precisamente construir una nueva sociedad. Vamos, que a lo mejor estoy sonando como muy optimista, no es que yo sea optimista, pero digo que poder sí se podría, ¿no? Poder sí se podría, si no fuera que lo que van a hacer, pues lo que se ve que están haciendo no es esto, sino poner parches, rescatar a las empresas, o sea, dar el dinero a las empresas, etcétera. Bueno, y a ver, sobre la ley de cuidados, rápidamente. ¿Qué medidas? No lo sé, no sé en qué consiste la ley de cuidados. He oído que hablan mucho de la ley de cuidados, pero no sé ni siquiera si está redactada. Yo no la he visto. No sé si tú sabes si está redactada. Yo no creo que se necesite una ley de cuidados, ni tampoco una ley del tiempo corresponsable, ni una ley de... O sea, no, tantas leyes que se anuncian, no se necesitan esas nuevas leyes. Yo creo que lo que se necesita es que la ley de permisos esté bien hecha. O sea, que es en realidad el estatuto de los trabajadores y el estatuto del empleado, que se llama del empleado público, empleada pública. O sea, que haya un buen sistema de atención a la dependencia, que haya las escuelas infantiles, un buen sistema de educación desde los 0 años, que las leyes correspondientes para que eso funcione se hagan donde se tienen que hacer. Una ley de cuidados, no sé para qué se necesita, o sea, vamos a las tareas, ¿no? Y la ley de las 35 horas, o sea, no necesita una ley de cuidados. También es importante para los cuidados que haya 35 horas semanales con cómputo semanal,
Digo, ¿con cómputo semanal? No, yo decía antes con cómputo semanal, por eso se me ha escapado. Pero ahora digo en 5 días, que no en 4, porque ahora se les ha ocurrido decir que 30 o 35 horas semanales en 4 días, con lo cual vamos a tener las jornadas tan largas para los hombres como ahora. ¿Y por qué? Y así no van a poder cuidar. ¿A quién se le ha ocurrido esa tontería, por favor? O sea, que todo el mundo trabaje poco para poder cuidar también, ¿no? Entonces, eso es lo que creo, que no se necesita una nueva ley, se necesitan leyes concretas para los sistemas concretos. Y, claro, que la ley de dependencia ya la tenemos, lo único que necesitamos es reformarla. Y por último, los valores, claro, sí, o sea, los valores, pero yo lo que digo es eso, cambiar las condiciones materiales. Los valores son los que inspiran la ley. Y los valores que tienen que inspirar estas leyes, pues claro, atención a la dependencia, pues tiene que inspirar que todas las necesidades estén cubiertas, que la persona dependiente tenga el derecho universal a la atención suficiente por los servicios públicos, sin necesitar a las personas de la familia, que luego las personas de la familia ya le darán el cariño y el tiempo de calidad y todo lo que quieran, sobre todo si tienen horarios laborales cortos, pero que realmente no esté basado en que son las mujeres las que cuidan. Estos son los principios que tienen que infundir las leyes y que los derechos son derechos constitucionales y derechos esenciales. Esos son los derechos. Claro, la igualdad de género no es algo especial, es algo que, por supuesto, tiene que estar ahí presente, igual que los permisos. Los permisos es que todas las personas tengan derecho a cuidar. Y claro que queremos abolir el patriarcado, pero es que precisamente eso es un pilar importante del patriarcado, la desigualdad a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Eso, el principio de que a mí me parece fundamental, que todas las mujeres tienen que ser todas las personas, y también las mujeres, económicamente independientes durante toda la vida. Eso es muy importante. Entonces, cualquier cosa, como reducciones de jornada, prestaciones incompatibles con el empleo, todo lo que sea que las mujeres pasen a ser dependientes económicamente, pues muy mal, porque ya sabemos lo que es la dependencia económica. Ya sabemos que violencia, tenemos que ver todo eso también ahí, ¿no? Muy bien. Voy a trasladarte 2 preguntas que han hecho 2 compañeras a través del chat. Concha pregunta cómo podemos incidir desde los ayuntamientos, desde las políticas municipales. Y Vicenta lo que plantea es cómo se contemplan los permisos igualitarios en una familia monoparental. ¿Cómo se refiere a Sí. a la ley 6 de 2019? Vale. A ver, desde los ayuntamientos, Concha, yo creo que, bueno, los ayuntamientos tienen que tener un papel fundamental en la provisión de los cuidados. Bueno, ya lo tienen en cierto modo, ¿no? Pero con una buena ley de dependencia y bueno, y también tienen que vigilar las escuelas infantiles, etcétera. O sea, en estos sistemas que proponemos, los ayuntamientos tienen que tener un papel fundamental. Pero me temo, Concha, que no es lo que preguntas. Lo que preguntas es ahora, desde aquí, cómo podemos hacer desde cada ayuntamiento. Y aquí tenemos un problema, y es que estamos en distintos sitios y hacemos lo que podemos desde nuestro ayuntamiento, desde nuestra diputación, desde nuestro congreso, desde nuestra asociación, desde donde podemos, intentamos atender las necesidades que vemos, intentamos incidir políticamente. Pero claro, aquí estamos hablando de sistemas estatales y yo creo que lo que podrían hacer los ayuntamientos, así como las asambleas regionales, por ejemplo, y todo tipo de instituciones, es aprobar resoluciones exigiendo estas reformas, aunque no sean su competencia. Exigir las competencias que no tienes, porque no tienes. O sea, un ayuntamiento no tiene capacidad para resolver estos problemas, porque no tiene financiación, pero tiene que exigir, o sea, exigir que se deroguen estas cortapisas que tienen para emplear el dinero, exigir que realmente se provean los servicios que se necesitan para la atención de su ciudadanía, etcétera. Porque, claro,
yo eso se lo dije a Manuela Carmena. A ver, un ayuntamiento tiene que atender a la gente. Y a mí me parece que atender a la gente cuando está en situación de dependencia, esto es una de las cosas más importantes, una de las necesidades más importantes que tiene los madrileños y madrileñas, ¿no? Entonces, un ayuntamiento no puede hacerlo, pero no debería descansar hasta exigir a quien corresponda que le dé la financiación y los poderes y los sistemas necesarios para realmente hacerlo, ¿no? Y luego lo de las familias monoparentales, los permisos. Bueno, Vicenta, esto en la Pina lo hemos hablado mucho y hemos llegado a una conclusión. Y es que no queremos que las mujeres solas, las monomarentales concretamente, bueno, ni tampoco ninguna persona, ¿no? Pero vamos, sobre todo a las mujeres, es a quien nos penaliza más, nos penalizaría el hecho de tener el doble de permiso. No queremos que las mujeres tengan el doble de permiso. Lo que queremos, porque eso una mujer con una criatura o varias, lo que necesita es conservar su empleo. Las mujeres monomarentales no quieren excedencias porque no tienen de quién depender económicamente, no quieren reducciones de jornada y mucho menos quieren que las echen del trabajo. Entonces, lo que necesitamos es que tengan los mismos permisos, pero que esa falta de otra persona cuidadora para que cubra entre los 4 meses o 5 meses y los 9 meses, que sea una empleada pública o un empleado público, o sea, que sea atención domiciliaria mientras esa persona está trabajando. Así es como decimos, o sea, que esa mujer pueda elegir entre llevar a su criatura prematuramente a una escuela infantil o que venga una persona para solucionarle la necesidad de cuidados. Gracias, María. Gracias. Había pedido la palabra Carmen. Yo, que sepáis, perdonadme, que yo no estoy leyendo, no me da tiempo a leer, o sea que quienes estáis escribiendo, pues traducirlo, porque dura poquísimo y además... Sí, yo voy tomando nota de las preguntas en caso Vale, de que no quieran gracias. intervenir. Nada. Sí. Carmen. No se te oye. Carmen, ¿me oyes? Sí, es que tenía el micrófono, yo empecé a hablar y no me he dado cuenta del micrófono, ¿vale? No, te decía que, bueno, que gracias María por tu intervención, como siempre, magnífica. Es verdad que los datos son muy importantes porque estamos hablando de la atención al conjunto de la ciudadanía y si lo miramos no es una cantidad tan gorda, pero yo hay una cuestión que sí que bueno, que no sé, ¿no? Me ha sorprendido, ¿no? Cuando tú hablas del empleo doméstico, que aunque el gobierno ratifique el convenio de la OIT, eso no mejoraría las condiciones de trabajo de las mujeres que están en el empleo doméstico, ¿no? Y lo han metido todo dentro del empleo doméstico, dentro de todo el campo de los cuidados, ¿no? Sí, al menos así es como yo lo he entendido. Entonces, yo aquí tengo unas diferencias, ¿no? Porque yo comparto totalmente el tema de cuidados, de criaturas, de personas mayores, pero luego después también hay otra cuestión respecto al empleo doméstico, ¿no? Es decir, si yo tengo recursos económicos suficientes o no suficientes, porque están en una situación bastante precaria, ¿no? Las empleadas domésticas, yo contrato esos servicios. La familia, es decir, mi unidad familiar, no realiza esos servicios y eso como, digo, si los metemos en el empleo público, ¿cómo lo cubriríamos eso? ¿No? A mí es que eso me ha sorprendido porque yo sí que soy de la opinión de que el empleo doméstico tiene que estar pagado, que es necesario que se ratifique el convenio y que las trabajadoras del empleo doméstico tengan derecho a la prestación por desempleo, a su enfermedad, bueno, a baja por enfermedad, que tengan un salario, como hay que tener un salario digno, pero me ha sorprendido cuando tú lo has incluido dentro del empleo en general, ¿no? Dentro de los cuidados que se tendrían que dar a nivel del Estado.
Y luego después, respecto de las familias monomarentales, el planteamiento, al menos lo que yo he leído, ¿no?, por las mujeres que están solas con sus criaturas, ellas no están pidiendo tanto que el Estado aporte para tener el mismo tiempo de permiso, sino que ellas tuviesen el doble del permiso. Entonces, el planteamiento que tú haces de que la otra parte del permiso se cubriera por empleo público, bueno, pues si lo podrías también un poco aclarar, porque yo entiendo que la reivindicación de ellas no va por ahí. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, esto es muy importante. El empleo doméstico, yo lo he incluido en los cuidados porque realmente es la mayoría. O sea, lo gordo del empleo doméstico, y por lo que ahora ese parche el sistema lo necesita para que no se desborde totalmente el asunto, es los cuidados. Si vamos a ver realmente cuánto no tengo el dato, pero si nos ponemos a imaginar, ¿cuánto del empleo doméstico? ¿Cuántas horas? No personas, horas, no personas que recurren al empleo doméstico, sino horas de empleadas domésticas. Son cuidados a criaturas y a mayores. ¿Y cuántas son que te va a limpiar 4 horas a la semana una persona, una mujer? El 99% son cuidados. Porque lo otro es residual. Y luego hay los marqueses y esa gente que también tendrán gente a punta pala. Pero tú, si tú eres una persona, por ejemplo, que no tienes criaturas ni personas dependientes, no tienes una empleada a tiempo completo, en general. O sea que es muy poco eso. La mayoría, y lo que realmente ahora la función gorda que están haciendo es la de los cuidados. Por eso es algo que está en el centro de los cuidados. Los cuidados ahora se mantienen puesto que no tenemos un sistema que reside. Tenemos un sistema que reside en la cuidadora familiar, en la empleada de hogar, ojo, para un 10-15% de la población, no creáis que más gente tiene empleadas de hogar. Lo que pasa es que conocemos porque somos de un estrato social, pero la gran mayoría de la población no se puede permitir una empleada de hogar ni siquiera precaria. Entonces, las cuidadoras, las empleadas de hogar, y ya está. O sea, y esas ayudas de los sistemas públicos, ¿no? Bueno, públicos o privados o lo que sea. Pero, a ver, yo por supuesto que se ratifique el convenio de la OIT, pero lo único que digo es que no es suficiente, ni muchísimo menos. El convenio de la OIT yo me lo estudié en su día y no concede ni siquiera los derechos que ahora concede el Estatuto de los Trabajadores a la mayoría. Y una de las cosas importantes es que la inspección de trabajo no entra en las familias. No entra en las familias. O sea, entonces, un empleo que no está sometido a la inspección de trabajo, pues ya me contarás. Los derechos sí tienen ciertos derechos más, pero no tienen los derechos de los trabajadores con el convenio de la OIT. En Suecia no ha ratificado el convenio ese de la OIT, porque no lo necesita, porque en Suecia no se necesita el empleo doméstico como una figura que sostenga el sistema de cuidados. En Suecia dicen, aquí no tenemos criadas. Si alguien se lo puede permitir, que contrate, que una empresa le provea pues una trabajadora, lo que sea, pero que esa trabajadora esté en el régimen general, con su jornada, su derecho al paro, todo eso que se necesita, sus indemnizaciones por despido, todo eso que no te da el... Entonces, ¿quién ha suscrito el 189 de la OIT? Por ejemplo, Italia. ¿Y qué es lo que ha pasado en Italia? Que la mayoría del empleo de hogar está sumergido. Y si yo quiero contratar a una persona, vale, yo puedo contratar a una persona, pero ese empleo va a ser precario. Ese empleo no va a ser, es que no nos podemos permitir un empleo. Yo no me puedo permitir
ni yo ni creo que la mayoría de vosotras, de la gente, se puede permitir tener una trabajadora a tiempo completo con los derechos que da el Estatuto de los Trabajadores, salario mínimo, horarios, no sé qué, tal, una. Y si tengo una persona dependiente en casa, 3 o 2. No, si tengo que respetar los horarios, 3 o 4. Eso es empleo precario. El empleo de hogar es empleo precario con el convenio de la OIT o sin el convenio de la OIT. Lo que necesitamos es que las empleadas de hogar no tengan un régimen especial, ni un régimen general sistema especial, porque al final es lo mismo, es especial, sino que estén todas acogidas al Estatuto de los Trabajadores y en el régimen general de la Seguridad Social. Por tanto, van a tener que ser contratadas por empresas y, por tanto, muy poquísima gente se lo va a permitir. Y esa reforma no la van a hacer hasta que no tengamos un sistema de cuidados, porque si no tenemos ese sistema de cuidados, de servicios públicos, etcétera, van a necesitar esa precariedad de las empleadas de hogar. Muy bien. No te oigo. ¿Quién habla, perdón? ¿Se me oye? Sí. Bien. Carmen Galdón nos traslada una pregunta en el chat. Pregunta al respecto de la incidencia política, además de la intervención en la Comisión de Reconstrucción, ¿qué otros espacios estáis manejando en el momento actual para presentar la propuesta, vista la necesidad de mucha pedagogía que hay que hacer para colocar una reforma del sistema tan integral? Vale. Bueno, qué bien, Carmen. No la veo, pero no te veo, pero estás por ahí. A ver, antes de contestar a la pregunta de Carmen Galdón, que se me olvidaba, Carmen, a ti, Carmen, decirte, lo que decías de que las monomarentales piden tener el doble de permiso, ya sé que hay asociaciones que piden tener el doble de permiso. También hay asociaciones que piden que no haya permisos de paternidad igualitarios. También hay asociaciones que piden el salario al ama de casa. En fin, asociaciones hay muchas, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es si esa reivindicación responde al interés y a la necesidad de la mayoría de las familias monomarentales. Porque quizá muchas familias monomarentales, cuando están, que tienen ahí una criatura en brazos, necesitan más permiso. Pero se les ha ofrecido no a esas asociaciones, sino a esas familias, a esas mujeres, se les ha ofrecido la posibilidad de un cuidado infantil de calidad, como lo necesiten, con horarios suficientes, por parte de empleadas públicas, etcétera. Todavía no se les ha ofrecido. Cuando se les ofrezca y se haga un referéndum, yo me convenceré de que la mayoría no lo quieren. Entonces, ese es el asunto, que no nos podemos guiar porque una asociación diga lo que diga. O sea, ya eso ya lo hemos... Yo el otro día hice una ponencia en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que lo organizaba Clásicas y Modernas, que lo llamaba de la mística de la... porque era la maternidad en sentido histórico. O sea, la evolución histórica, bueno, la perspectiva histórica. Entonces yo lo llamé a mi ponencia de la mística de la feminidad a la mística de la maternidad, ¿no? Y claro, pues eso ya lo vivimos en la otra ola, quizá con una perspectiva, ahora ya que ha pasado tanto tiempo lo podemos ver, cuando estábamos las mujeres de mi generación, que fuimos las que nos entramos en tromba en el empleo y en las facultades, ¿no? Pues ahí se nos decía que estábamos en contra de las amas de casa y que las amas de casa necesitaban, las amas de casa tal, pero, o sea, bueno, sí, había asociaciones de amas de casa que lo que querían era el salario al ama de casa. Y nosotras lo que queremos es no que nos den un salario para quedarnos en casa, sino queremos igualdad, que los hombres entren en casa, etcétera. Entonces, siempre hay asociaciones que piden cosas. Pero bueno, lo de Carmen Galdón, jope, se me ha olvidado qué era lo que decías, Carmen, lo de qué iba, repítemelo, María Antonia, porfa. Repítemelo, bueno, no, o sea, la propia Eso, perdón, es que había hablando, el volumen. Carmen, hola. Hola, ¿qué tal? Que era el tema de incidencia política, que es que a mí me parece que esto que cómo hacíamos, es claro, muy importante. integral y que necesita, bueno, mucha pedagogía, espacios de incidencia muy reales
Y además de la comisión de reconstrucción, ¿dónde Sí, tenéis sí, sí. pensado, cómo lo estáis planteando, qué estrategia, más o Pues menos? mira, es que esa pregunta yo iba precisamente a sacar ese tema, o sea que gracias por sacarlo tú. Pero aquí la cuestión es que la cosa está difícil. Yo creo que, sinceramente, es el Fórum de Política Feminista quien únicamente podría liderar estas reivindicaciones. No hay más, porque si nos ponemos a ver, a repasar quién podría, mira, los hombres ya sabemos, o sea, no os lo tengo que contar, los hombres, para ellos el cuidado no existe. Pero no existe ni para cuidar, ni para hablar de ello, ni para reivindicar lo necesario. O sea, es algo que miran para otro lado cuando se les hable. Por muy solidarios, muy compañeros, muy, bueno, el racismo les pone, ¿no? Pero esto de los cuidados no les pone nada. Entonces, yo, después de tanta experiencia, he llegado a la conclusión, como Rafaela Carrà, de que aquí los hombres nos van a ayudar poquitos, poquitos. Y llevo mucho tiempo bombardeando a los hombres de la igualdad para que nos ayuden. Y bueno, todavía los de la igualdad, pero esos son un espécimen muy pequeñito. Y bueno, los hombres en general nos van a ayudar poco. Las feministas, pues somos quienes tenemos que tirar del carro. Pero claro, el problema, esto es una vieja discusión que tenemos dentro del fórum, ¿no? El problema es que por eso empecé con esa reflexión de la estructura y la superestructura y de que no podemos quedarnos en ver la superestructura, que es lo que vemos y lo que más emocionalmente nos toca, sino que tenemos que hacer un análisis desapasionado para saber que para cambiar la sociedad no tenemos que quedarnos solo en las manifestaciones del patriarcado, sino ir a derribarlo, ¿no? Ir a derribar la estructura. Y ya digo, es el feminismo, pero es lo que tenemos pendiente en esta ola y por el momento, bueno, pues aquí estamos hablando por primera vez, yo creo, este acto es muy importante. Yo soñaba y pensaba decíroslo, porque el otro día, sinceramente, me decía Vicens Navarro, oye, y no podríamos hacer algo, oye, bueno, no podríamos hacer, no sé, un manifiesto, algo, ¿no? Y yo decía, bueno, ya, ¿y quién lo firma? Estaría bien, yo creo que por primera vez, mirar, han cambiado las cosas. Estamos en un momento en el que es verdad que yo no creo que la situación sea proclive a avances, porque la sociedad está destrozada y en momentos de retrocesos soñar con avances, pero bueno, mira, desde luego lo que ha aumentado es la conciencia de la necesidad. Eso en general, porque la emergencia social es terrible. Por otro lado, estamos en una ola feminista. Espero que sigamos estando en una ola feminista, aunque me parece que también es una cosa, a mí me preocupa. Y fijaros, producto de esto, pues Vicens Navarro nunca había hecho tanto hincapié en la necesidad de la eliminación de la división sexual del trabajo, aunque no lo diga con estas palabras, ¿no? Pero tenemos una oportunidad de que quizá podríamos incidir en las feministas y también incidir en personalidades a las cuales las feministas no llegamos en principio, pero que sí podríamos intentar una alianza. Igual, si queréis, hacemos un manifiesto y lo lanzamos o intentamos tener alianzas, pues eso de Vicens Navarro y de otra gente, para que ellos lo lancen por su lado, ¿no? Con estas reivindicaciones que se han planteado aquí. Pues a mí personalmente me parece una propuesta muy interesante. Quizá el Fórum estatal sería, pero bueno, desde el Fórum de Madrid, pues aceptamos la propuesta y la valoramos. Hay intervenciones en el chat que yo no sé si nos estaría sería más oportuno que las compañeras la hicieran verbalmente, porque por ejemplo Pilar González ha hecho una reflexión al respecto de las residencias, ¿no? De que ahora que ya sabemos que los cuidados son una actividad esencial
y también bien sabemos que muchas personas van a perder su empleo, confía e imagina que los perfiles profesionales se van a tener que adaptar y para formarse como personas cuidadoras profesionales, ¿no? También habla de, bueno, del desastre que hace falta decenas de miles de trabajadores para que el sistema reflote, ¿no? También Elba dice si no deberíamos recuperar la crítica a la familia patriarcal, que ha habido muy pocos cambios y estamos encima en regresión. No sé si esto... Lidia también plantea que los partidos saben que la salida a la crisis va a ser verde y digital, pero lo de feminista ya les suena al año pasado, que es una política, que en política un año da para mucho. Bien. Bien, en el chat no hay más, de momento no hay más comentarios, tampoco hay más peticiones. Yo no sé si quedarnos con tu propuesta. Bueno, habla otra compañera. No sé si quedarnos en este punto con tu propuesta de manifiesto porque efectivamente es que es interesantísimo, es que no, ahora mismo el feminismo, pues bueno, nos quieren confundir con otras cosas que no son feminismo, ¿no? Que defienden intereses particulares y de estamentos muy poderosos que lo quieren disfrazar y nos tienen entretenidas en no sé qué peleas, pero efectivamente aquí lo que hay que pelear es que la gente pueda tener una vida digna, que pueda salir adelante, que tengamos empleo. Y es verdad que esta propuesta desde la perspectiva económica y del cambio estructural del sistema, aparte de posible con datos concretos y con una propuesta sólida, pues pretende el cambio de sociedad, el cambio radical que facilitaría la igualdad, ¿no? Entonces, yo creo que esta propuesta es muy oportuna, muy interesante, que el Fórum de Política Feminista debería de asumir. Hablo por el de Madrid, que sí que lo vamos a asumir. Y si no hay más reflexiones o más intervenciones, pues podemos dejar el debate en este punto, agradeciéndote, María. Bueno, espera, yo que... Vale, bien. Es que como no hay más intervenciones, pues me estaba enrollando ya. No, muy bien. Pero, a ver, bueno, que mientras os digo esto, igual también habría alguna intervención de esto, de ideas de incidencia política, que a ver, que Carmen Galdón ha lanzado la pregunta y yo he dicho lo que me parecía, pero a lo mejor a alguien se le ocurre algo, ¿no? Yo quería comentar sobre lo que dice Lidia. Eso de que los partidos saben que la salida va a ser verde y digital, bueno, yo verde no la veo, ojalá fuera verde. Es que si fuera verde tendría que ser feminista. Es que verde de verdad, o sea, verde no son empresas verdes. No, o sea, verde es cambiar el modelo productivo para que los empleos sean verdes, para que, en fin, para que... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, pero ahora si les escuchas en todas las sesiones estas de la comisión, todo el rato verde y digital, verde y digital. Y yo pensaba, ¿y el violeta dónde se ha quedado en todo esto? Ya. Eso es un gran problema. Esto yo no sé si habéis observado vosotras, pero yo estoy muy preocupada con el retroceso, o sea, no sé si del feminismo, porque claro, estamos aquí medio confinadas todavía. Yo no sé si un día se van a llenar las calles de feministas, ¿no? Otra vez, ¿no? Todas esas jóvenes que ahora no sé dónde están, qué están pensando, qué están haciendo, que a mí me preocupa porque el feminismo, yo creo, ojalá me equivoque, pero yo creo que sin reunirnos no avanzamos. Porque, a ver, lo del violador eres tú, no lo veo yo cantando con papá en el balcón. No. O sea,
esto es algo que se hace a base de contacto entre nosotras, de elaboración colectiva, de manifestaciones, y por eso veo que estoy muy preocupada con esto del feminismo en esta, entre comillas, nueva normalidad. Pero también veo que a la vez es como esto, es lo de la doctrina del shock patriarcal, que han aprovechado para barrer al feminismo del mapa, para barrer a las mujeres incluso. O sea, yo es que de verdad, o sea, veo hombres por todas partes y muy poco, o sea, como que se les ha olvidado. Y precisamente este es el asunto de la estructura y de la superestructura, porque no habíamos cambiado la estructura. Entonces, esto de la superestructura va por olas, de repente les convences y está de moda en el buen sentido, que me parece estupendo que esté de moda ser feminista y hablar de las mujeres y compañeras, compañeros, compañeres, todo esto, claro, pero esto está en su superficie y en un momento determinado, ¡pluf!, se esfuma. Y es lo que me parece que ha pasado a mí, o no sé si seguirá pasando. O sea, que estoy de acuerdo con Lidia, que esto del feminismo pues ya se dice poco. El otro día le oía al PNV, el PNV es el que ha proclamado que necesitamos la igualdad de género por encima de todo, ser pioneros en el mundo, etcétera. No sé si lo habéis visto estas declaraciones, pero digo, mira, uno que dice esto. Pero vamos, tampoco la veo verde, que es la faena. Y luego lo que decía Elba de recuperar la crítica a la familia patriarcal, yo es que creo, que María te lo decía, queríamos atacar y destruir la familia patriarcal, aunque eso no lo decíamos explícitamente, decía, cuando la reforma del Código Civil, es que todas estas reformas atacan directamente a la familia patriarcal, aunque no lo estemos diciendo cada vez que hablamos. Pero si realmente individualizamos los derechos y la gente ya es ciudadana de pleno derecho, todas las personas, hombres y mujeres, si no existe la dependencia económica, si cada cual tiene sus derechos y sus obligaciones como ciudadana, la estructura familiar patriarcal está francamente amenazada y atacada, ¿no? Entonces, esta es la forma. Luego ya cada persona que se relacione como quiera, pero que no haya derechos sociales basados en el estatus marital, basados en el parentesco, sino que a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Esta es la forma de destruir la familia patriarcal, aunque por supuesto filosóficamente y todo lo demás tenemos que seguir, por supuesto, teniendo el discurso de que queremos cargarnos la familia patriarcal, pero en la práctica esta es la forma de cargárnosla. Bueno, ¿qué decía María Antonia? No, están las compañeras mostrando su conformidad con el manifiesto. Yo estaba diciendo que quizás tú podrías ser la mejor para redactar el borrador, ya que ha sido tu idea y la propuesta. Pero bueno, eso más adelante lo podremos hablar en Vale. particular. Yo, ya sabéis, como siempre, a vuestra disposición. Pues es un lujo. Bueno, pues no sé si ya es el momento de pediros disculpas por haberme adelantado antes y haber querido cerrar. Estaba despistada. No, por favor. Perdón. Bueno, pues si no hay más intervenciones y con estas reflexiones yo creo que sí que podemos ya despedirnos. Y de nuevo agradecerte en primer lugar a ti por la tarde que nos has dado, tus reflexiones y tu trabajo, y a las compañeras pues igual haberse conectado. Y nada, en breve cuando podamos lo pondremos en YouTube o en la red en la web del foro. No controlo todavía esto, como en qué medio puede ser, pero va a ser un material muy interesante. Bueno, oye, gracias. enhorabuena María Antonia, porque eres la presidenta nueva del Fórum de Madrid, ¿no? Sí, llevo, no hace ni un mes, así que bueno, aprendiendo mucho. Un poco asustada, pero aprendí agradeciendo la solidaridad de las compañeras. Yo quería